hechos y de las conductas, tanto en el ámbito público como privado, desembocan en el sector justicia y de manera particular en el Ministerio Público, que tiene su cargo, entre otras obligaciones, la de dirigir las investigaciones para poder determinar si se cometió un delito y quiénes son los culpables. Aquí un resumen de estos casos que están en el despacho y en la administración del doctor Galo Chiriboga. La desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo el 8 de enero de 1988 todavía sigue sin esclarecerse. Han pasado 25 años, siendo el compromiso de las autoridades dar con su paradero. Tras una serie de investigaciones, se dispuso la exhumación de una fosa común en el cementerio de El Batán, para a través de un análisis de ADN, determinar si alguna de las osamentas pertenece a los jóvenes. Esta diligencia se realizó debido a que se presumía que en ese sitio se encontrarían los cuerpos de los menores. A esto se sumaron las versiones del general de policía Wilson Alulema y los coroneles Miguel Chiriboga y Edmundo Mera en el 2011. Han pasado 2 años y sin embargo no se conoce aún información detallada sobre este caso. Pero en este gobierno no se cerrará una sola puerta, no se archivará una sola carpeta que impida esclarecer los crímenes contra los derechos humanos. Y es que los crímenes contra los derechos humanos en la década de los 80 habrían sido cometidos por el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, SIC-10, unidad que fue creada para combatir movimientos subversivos. El Ministerio Público el pasado 6 de junio confirmó la existencia de esta unidad, basándose en documentos como por ejemplo la nómina de los policías que formaban parte del SIC-10, y al momento se busca establecer cuántos y quiénes están en servicio activo y quiénes no. Nos da otra fuente de información sobre cómo ocurrieron los hechos o por qué ocurrieron los hechos, quiénes fueron los ejecutores. Esto a su vez permitirá judicializar los 136 casos de la Comisión de la Verdad que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Otro de los casos que está en manos de la Fiscalía es el crimen de la joven Karina del Pozo. Su cuerpo fue encontrado en el sector de Llano Chico, norte de Quito, en febrero pasado. Las sospechas de las autoridades recayeron sobre 5 supuestos amigos de Karina que dieron una versión falsa sobre la desaparición de la joven. En la actualidad, el proceso está en manos del juez noveno de Garantías Penales de Pichincha, quien llamó a juicio a 3 de los 5 sospechosos. El magistrado acogió el dictamen fiscal acusando a 2 jóvenes como autores materiales y al tercero como coautor. Casi 7 meses han pasado luego de que Pedro Delgado admitiera haber falsificado su título de economista. El expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador y del fideicomiso AGB No Más Impunidad continúa en Estados Unidos y hace apenas un mes la Fiscalía declaró concluida la instrucción fiscal por el presunto delito de uso doloso de un documento falso. En su momento la Fiscalía anunció que pediría a Estados Unidos la extradición de Delgado, pero los trámites no prosperaron. Se barajó también la posibilidad de que la defensa del exfuncionario era pagada con dinero del Estado ecuatoriano a través de un seguro que proteja al fideicomiso No Más Impunidad. Según las autoridades, durante el tiempo que duró la instrucción fiscal, se lograron reunir documentales, testimoniales, materiales realizados de oficio y también las solicitadas por la parte procesada. El caso continúa. Joana Ramos, 24 horas. Para conversar de estos temas ya nos acompaña el doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días y gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, María Josefa. Buenos días. En relación a los 3 temas que ustedes plantean, quisiera decirles que en relación al caso Restrepo es una investigación que continúa. Quisiera recordarle al país que la Fiscalía, mediante una acción urgente, allanó las oficinas del SIC y encontramos ahí más de 150.000 fojas relacionadas a la existencia del SIC-10, hecho que había sido permanentemente negado por las autoridades de ese tiempo y por algunas autoridades policiales, incluso en este tiempo. Por lo tanto, estamos en este momento revisando esa importante información para tomar las cauces que esa información nos genere. Sí, sabemos que Restrepo y SIC o todas las cosas que ocurrieron en casos sucedieron muchos años antes, pero hay 2 casos en estos temas o 2 descubrimientos
o hechos de relevancia en estas dos investigaciones. En el primer caso, pues el compromiso como política de Estado, el compromiso desde el presidente de la República y las cosas que usted como fiscal ha podido hacer dentro de ese caso de los Restrepo, que es lo que quisiera que nos cuente. Y lo mismo en el SIC, todo el mundo sabía que existía, pero el hecho de ir, comprobar e iniciar las gestiones para ya sin que pues a nadie le quepa la menor duda de que existió este tipo de brazo ejecutor de la policía, existió. ¿Y qué pasó con los policías? ¿Dónde están? Entonces, si podemos hacer una especie de resumen en los aspectos relevantes en su investigación, estos dos casos, para pasar al resto. ¿Cómo no? En términos generales tenemos ya hoy la nómina de todos aquellos que fueron miembros de la unidad SIC-10. Vamos a ver qué participación tuvieron en diferentes casos. La información encontrada, incluso por una diligencia judicial, no es que esto fue entregado por la policía, esto fue una acción judicial impulsada por la Fiscalía General del Estado. Esto nos permite esclarecer, o nos permitirá esclarecer, muchos de los 130 y pico de casos que nos remitió la Comisión de la Verdad. ¿Qué hemos avanzado en el caso de los hermanos Restrepo? Primero, gracias a la confianza del señor Pedro Restrepo, él nos concedió una muestra de su sangre para que nosotros podamos tener ese archivo genético y seguir buscando los cadáveres y poder comparar esas muestras genéticas con los cadáveres que vayamos encontrando, que seguimos buscando. Y sobre los policías, Galo, hay la duda, a la ciudadanía le queda saber si de esos policías, es decir, los nombres de aquella nómina, siguen en las filas de la policía, siguen en algunos cargos administrativos de la policía. ¿Dónde están esas personas? María Josefa, como le informé, nosotros estamos buscando esa nómina que la tenemos y estamos investigando justamente en qué posición están, cuáles salieron, cuáles entraron o en qué lugares del orgánico policial se encuentran. Pero no puedo revelar más allá la información porque pero en todo caso se está investigando, esa lista. Sí. Y yo les he dicho ¿Qué pasaría? Al país, ajá, independientemente... María Josefa, un minutito. Sí, diga. La Fiscalía le ha dicho al país que tendremos toda la vida institucional para descubrir qué pasó con los hermanos Restrepo. De tal manera que si por alguna razón la administración actual no alcanza a descubrir, vendrán hacia el futuro fiscalías que terminarán descubriendo la realidad de la desaparición de los hermanos Restrepo. ¿Y por qué digo que tenemos toda la vida? Porque estamos persiguiendo un delito imprescindible. Y en la conciencia democrática del Ecuador está absolutamente claro que esto no va a quedar en la impunidad. Ojalá que así sea. Galo, todos de alguna manera que recordamos este caso como una de las más grandes vergüenzas que tiene nuestra historia. Ojalá pueda terminar con la determinación de los culpables, de los cómplices y de los encubridores. Solamente una pregunta sin interferir en la investigación y en el sigilo que debe tener esta. Cuando el Ministerio Público pueda determinar dónde están estas personas, es decir, estos policías, ¿cuál será el camino a seguir? ¿Se le podrá abrir a más de una acción administrativa, supongo, acciones judiciales? ¿O luego en el camino se va uno enterando? La Fiscalía no tiene competencia para establecer responsabilidades administrativas de la fuerza policial. Eso le corresponde. No dentro de la policía, pero claro. Así es. A nosotros nos corresponderá establecer las presunciones de responsabilidad penal que la nómina que tenemos de estas personas vinculadas al SIC-10 tuvieron, la participación que tuvieron en los 138 casos de la Comisión de la Verdad. Galo, el tema de Karina del Pozo también pues impactó muchísimo en los últimos meses a la ciudadanía y usted estuvo presente en la audiencia, de alguna manera también la Fiscalía no descansó en la investigación o aquí con el apoyo de la policía, los mismos familiares de ella lo han reconocido, la ciudadanía ha estado muy pendiente de esto. Cuéntenos sobre ese caso y sobre el dictamen de la Fiscalía.
Bueno, este caso es como todos los casos a los que la Fiscalía tiene la obligación jurídica. Es decir, no estamos haciéndole un favor al país, ni mucho menos. Es decir, estamos tratando de cumplir nuestro deber. Y en este caso, la Fiscalía formuló cargos por un delito de homicidio agravado en contra de 3 personas y se abstuvo de acusar en contra de 2 personas. Estas 2 personas, de la investigación y todos los indicios que encontramos, en realidad estuvieron fuera de la escena del crimen. No se pudo establecer ninguna conexión de ellos con el hecho que posteriormente se produjo. Pero en este caso se trabajó desde la parte forense con muy buena calidad. Logramos identificar el arma que fue la causante de la muerte. Encontramos huellas sanguíneas en el carro de los presuntos responsables de esta infracción. En fin, llevamos una cantidad de elementos lo suficientemente bien articulados como para formular la acusación que evidentemente formulamos, ¿no? El caso de Pedro Delgado también pues generó un impacto importante en lo público y en lo privado. Por un lado se pide o cabe la extradición. ¿Nos recuerda un poco en su rol de fiscal general en el caso Delgado, cabe o no la extradición? ¿Qué nomás lleva la Fiscalía con relación a este exfuncionario? Bueno, María Josefa, la extradición se basa en 2 principios, básicamente: el principio de reciprocidad entre países y en los principios que emanan los tratados internacionales. La Fiscalía ha argumentado en los 2 sentidos, no solo los tratados que tenemos, que no es únicamente ese tratado de 1800 y tal, sino otros tratados en los que hay la obligación jurídica de entregar al país requirente, si se cumplen las formalidades legales, a la persona solicitada. Sin embargo, tenemos hoy, por ejemplo, usted observará en los medios de comunicación social que los Estados Unidos de Norteamérica no ha concedido la extradición, ha negado la extradición del caso Isaías, por ejemplo. En una forma sorprendente, las autoridades norteamericanas evalúan una sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia y dicen, no, aquí en el caso Isaías encontramos que no hubo la intencionalidad de causar el perjuicio, pero por favor, eso ya lo resolvieron los jueces ecuatorianos. Los jueces ecuatorianos establecieron que sí había esa responsabilidad penal y la Fiscalía fundamentó adecuadamente esa responsabilidad penal. Por lo tanto, me parece, con todo respeto a los Estados Unidos y a su soberanía, de que los jueces no están en capacidad de analizar hechos que son juzgados por dentro de la jurisdicción nacional. Y si no me equivoco, pero no solo eso, María Josefa, discúlpeme. Tuvimos otro caso, un caso en donde la Policía Internacional, esto se llama la Policía Internacional, bueno, se me fue el nombre en este momento. Interpol. Se permitió calificar la solicitud del Estado ecuatoriano de una extradición diciendo que no ejecutan la orden de la Corte Nacional de Justicia, la más alta institución jurídica del país, porque a criterio de los policías la orden tiene una razón de persecución política. Es decir, los policías que deben ser obedientes, en este caso se volvieron deliberantes y contradijeron una disposición nada menos ni nada más que del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Así es, todos estos hechos me permiten llevar a la conclusión, María Josefa, de que la situación del señor Pedro Delgado de pronto va a tener el mismo tratamiento que estos casos a que hago referencia. Pero y por eso me preocupa a mí también entonces, la frase que la copio textualmente. Dice: Ecuador no ha provisto evidencias de que los hermanos Isaías deliberadamente participaron en la planificación de la malversación. No sé si me está escuchando.
Bueno, yo le preguntaba al fiscal... La salida de ciudadanos requeridos por la justicia norteamericana. Así funciona la diplomacia internacional, como usted bien lo sabe. Sí, justamente Galo quería leerle exactamente, creo que es textual, 2 líneas que sí nos preocupan. Ecuador no ha provisto evidencias de que los hermanos Isaías deliberadamente participaron en la planificación de la malversación, ni tampoco que distrajeron fondos del Banco Central. De alguna manera, coincido con usted, pareciera que es una línea que encierra una sentencia que ya dice lo contrario, porque no la tengo a la mano ni quiero equivocarme, pero un poco tiene bastante distancia del pronunciamiento de nuestras cortes. Pudiera pasar lo mismo, y coincido con usted, por eso le preguntaba lo de Pedro Delgado, porque el señor se fue, dijo que sigue una fiesta, que ya venía, obviamente nunca vino, ni creo que venga, pero la extradición pareciera entonces que no es un camino, porque si con los Isaías pues contestaron así, muy seguramente pueden contestar lo mismo con Pedro Delgado. Claro, ya tenemos dos antecedentes en las cuales autoridades que no tienen capacidad jurídica alguna para revisar una sentencia, porque lo que han hecho las autoridades del Departamento de Estado es revisar una sentencia de los jueces, sin conocer un caso que ha llevado años. Es que no es esto que se tramitó en una comisaría de policía. Del año 2000, si no me equivoco, Galo, comenzó este juicio de extradición, ¿verdad? Bueno, llevamos 13 años en este caso. 13 años, que ha pasado todos los procesos, revisiones, recursos, diferentes fiscales. Y por lo tanto me parece un acto poco cortés, por decirlo menos, con la justicia ecuatoriana. Hay otro caso, cuando se habla de sentencia o cuando se habla de pronunciamiento de los jueces, pueden estos caer en el conocido delito de prevaricato. Y me parece que el Ministerio Público llega también esta famosa decisión o este supuesto prevaricato en el caso de la Cervecería Nacional. No sé exactamente por dónde va ese proceso y si la ley permitiera que usted nos dé más detalles sobre el pronunciamiento de la Fiscalía. Con mucho gusto. En este punto tenemos toda la posibilidad de darle información porque hicimos ya una audiencia de formulación de cargos el año pasado. ¿A quién estamos persiguiendo? Estamos persiguiendo a unos jueces que por la vía de una acción constitucional dispusieron el pago de 90 millones de dólares en unos supuestos derechos laborales. Derechos laborales que no podían haber sido resueltos en la acción de amparo. Derechos laborales que de acuerdo al Código Penal, al Código Laboral estaban prescritos. Suma de dinero que no podía depositarse como exigían los jueces en la cuenta del juzgado, sino en el Banco Central del Ecuador. Recursos que la defensa, en este caso de la empresa y para cualquier persona, tiene perfecto derecho a defenderse. Y finalmente, las indemnizaciones por derechos laborales no se las resuelven los jueces constitucionales, las resuelven los jueces del trabajo. Es decir, y esto llegó a la Corte Constitucional, en donde el país recordará, se pretendió que esta situación sea consolidada en la Corte Constitucional. Pero este es un tema. El otro tema que tenemos investigando es qué pasó en la Corte Constitucional. Y esa era mi penúltima pregunta, Galo. ¿Qué pasó en la Corte Constitucional? ¿Hay alguna investigación? ¿Se está liderando algo? ¿Qué pasó ahí? Recordamos todo el mundo las cosas raras que pasaron justo alrededor de ese pronunciamiento. Bueno, no sé si lo recuerde todo el mundo, pero algunos sí lo recordamos, ¿no? Sí, estamos en ese grupo. El hecho es que estamos en una indagación y estamos relacionando hechos sin duda sorprendentes ahí, ¿no? Bien, no le pregunto más sobre ese tema, solo tengo una última pregunta porque el tiempo en televisión se va rapidísimo. El fiscal provincial, Galo, el fiscal provincial del Guayas específicamente está actuando, si no me equivoco, por encargo. ¿Va a haber algún plazo o la Fiscalía tiene un plazo para titularizar al fiscal provincial? ¿Se abrirá un concurso? ¿Qué pasará con esa dependencia?
Nosotros hemos hecho nombramientos provisionales en acuerdo con una resolución acordada con el Consejo Nacional de la Judicatura para suplir las faltas de fiscales que tenemos a consecuencia de los concursos judiciales. Muchos de nuestros fiscales han pasado a ser jueces y funcionarios de la función judicial, hecho que de por sí es bueno para fortalecer el sistema penal del Ecuador. Pero el efecto que para nosotros nos produjo es que nos hemos quedado casi como con 560 funcionarios menos en la Fiscalía, que representa aproximadamente el 25% de su nómina. La próxima semana, con el señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, vamos a anunciar algunas decisiones que al respecto se van a tomar. ¿Se va a abrir el concurso para ser fiscal provincial? Vamos a abrir algunos concursos, permítame, no quisiera eso adelantar porque lo vamos a hacer conjuntamente con el presidente de la Corte del Consejo Nacional de la Judicatura. Hoy he estado más rabado que de costumbre. No se preocupe, muchísimas gracias Galo por estar ahí, qué interesante ese concurso, vamos a estar pendientes. ¿Quién sabe si alguna vez voy y me animo? ¿Qué le parecería a usted? María José, no se pronuncie. No, voy a hacer un comentario general. Todo ciudadano ecuatoriano que tenga los requisitos para ser fiscal, la invitación es que lo haga, que concurse. Gracias Galo, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Amigos, nos tenemos que ir a un corte. Quédense en Teleamazonas, ya volvemos.